Jueces capítulo 1, la consecuencia de pactar con el pecado. ¿Por qué titulamos así este estudio? Bueno, resulta que vamos a comenzar este libro de los jueces. Justo inicia con la redacción acerca de cómo es que el pueblo comenzó a habitar la tierra prometida, pero se describe cómo es que eh, por un lado, la fidelidad de Dios al responder a los israelitas acerca de la encomienda para arrojar a los pueblos cananeos de las tierras que Dios les había ya entregado y que se habían comprometido a ocupar, despojando a los cananeos. Sin embargo, desde este primer capítulo se narra cómo las tribus de Israel pues muy pronto se olvidaron del mandamiento que recibieron de parte de Dios para desalojar a los cananeos de la tierra. Y en su caso, eh, el, el- el- el asunto es que debieron haberlos desalojado, despojado, porque dejarlos implicaría pues un problema que tarde o temprano se reflejaría en el aspecto de la identidad como pueblo, es decir, aquel aspecto tan importante que identificaba a Israel como pueblo de Dios. Y dado como resultado la mezcla entre estos pueblos que mantenían muy arraigado el aspecto de la idolatría. El libro de los jueces nos muestra un tiempo en el que, por un lado, pudiera ser confuso, difícil y oscuro. Así se considera por muchos comentaristas. Una época en la que Israel vivió un tiempo oscuro. Y por esta razón muchos descuidan a este libro, al libro de los jueces. eh, Incluso algunos lo identifican como el oscurantismo de la historia de Israel. Imagínate qué terrible. Pero el asunto es que si nosotros no atendemos con el debido cuidado este libro, el análisis, el estudio de este libro, estaríamos desatendiendo el hecho maravilloso, por otro lado, del amor y la gracia de Dios, como Él, eh, de una manera amorosa, pero firme también, corrige a su pueblo. O sea, en este libro vamos a aprender todo el tema del carácter de Dios, la justicia de Dios, la misericordia, pero también la justicia y la fidelidad y las consecuencias, en su caso, de por parte del pueblo cuando es infiel, cuando comete el gravísimo error de no cumplir con el mandamiento, la disposición que Dios ha entregado. En este capítulo se hace mención de 9 de las 12 tribus de Israel y su fracaso porque se considera que no ganaron completamente la victoria sobre el enemigo por no haber expulsado a las tribus cananeas de la tierra prometida. Y las otras tres, las tres tribus no mencionadas son Rubén, Isaacar y Gad, y llegamos a la conclusión de que finalmente también corrieron con la misma suerte, ¿no? Fracasaron de la misma manera. Así es de que dice ahí, acompáñenme sus Biblias, Jueces capítulo 1, desde el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Preguntando al Señor lo que debían hacer y quién debía subir por ellos contra los cananeos. Bueno, los cananeos estaban bien atrincherados en la tierra debido a que los israelitas no lograron expulsarlos a la primera, pero como una espina clavada estarían ahí, permanecerían en su costado, eh, por decirlo de una forma alegórica, y pues bueno, constituyeron finalmente un pesar, un dolor terrible
permanecer para Israel hasta los reinos de Saúl y David también. Dice el verso 2, el Señor respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Aquí vemos lo que siempre sucedió. Cuando el pueblo consultaba a Dios, el Señor respondía y siempre se mantenía fiel en su promesa de que Israel vencería. Así es de que no había motivo para pensar o considerar que iba a llegar el momento que ya no lo haría Dios. Si permanecían fieles el pueblo. Aquí vemos que incluso ya no estaba Josué. Pero el pueblo preguntó al Señor y el Señor respondió. Imagínate qué importante es esto. Los cananeos en su mayor parte pues estaban en la tierra que había sido adjudicada a Judá y a su hermano Simeón. Dios señaló que la tribu de Judá, que la tribu de la cual saldría el Mesías, debía liderar, debía ser la punta de lanza en el camino a esta batalla. Judá también era la tribu más grande y también más fuerte. En este caso, pues el plan de Dios tenía un sentido militar también. Bajo el liderazgo de Josué, Israel ya había cumplido con el objetivo de debilitar, por decirlo de una manera, la espada de la fuerza militar cananea. Pero faltaba que cada tribu, por su parte, en su momento, pues pelearan esta batalla, ¿no? Continuaran hasta concluir y en su caso poseyeran de manera total la tierra que Dios ya les había dado. Dice el verso 3, y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él, y subió Judá, y el Señor entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres, y hallaron a Adoni Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Bezek huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Bezek, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice. Así me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén, donde murió finalmente. Fíjate qué impresionante. El nombre Adoni Bezek significa Señor del relámpago. Y aunque pareciera un castigo cruel, podríamos considerar el que recibió este hombre, pues en realidad puede considerarse también como justicia, ya que, como lo vemos, él hizo lo mismo con 70 reyes en su momento. Y este castigo que sufrió Adoni Bezek lo inutilizó para la guerra. Y bueno, se dice que en el tiempo de los romanos, fíjate algo curioso, en el tiempo de los romanos, quienes no querían ser o querían evitar ir a la guerra o que fueran convocados para ir a la guerra, se amputaban a sí mismos los pulgares. Y en el caso de los padres que querían evitar que sus hijos fueran a la guerra, fueran llamados a la guerra, pues también hacían lo mismo con sus hijos. Les amputaban los pulgares para inutilizarlos para la guerra. Pues bueno, dice el verso 8, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Bueno, como vemos, se registra que Jerusalén cayó ante la tribu de Judá. De hecho, se describe que Adoni-Bezek fue llevado ahí en donde murió. Finalmente ahí murió este hombre. Sin embargo, los jebuseos que habitaban Jerusalén volvieron a tomar la ciudad y fue hasta el liderazgo del rey David cuando nuevamente fue conquistada la ciudad de Jerusalén. David finalmente conquistó la ciudad de Jerusalén. Dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 5,
Esto queda registrado ahí. A partir del verso 6 vamos a confirmar esto por parte de la escritura. Dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David a aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. Bueno, es así como finalmente David recupera nuevamente Jerusalén. Hasta entonces, imagínate todo el tiempo, todos esos años que estuvieron los jebuseos poseyendo Jerusalén. Dice el verso 9, regresamos a Jueces 1, verso 9. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Taimai. Hebrón, recordemos que fue la ciudad, antigua ciudad de Abraham. Y por otro lado también fue la ciudad que vieron los espías que fueron enviados por Moisés y que se desanimaron, se desanimaron para poseer la tierra, se espantaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente era la tierra, era la ciudad de los hijos de Anac. Allí vivían. Dice el verso 11, dice, de allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, le persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Entonces, este pasaje pues expone, lo comentábamos anteriormente, porque esto ya se había anunciado desde antes. Aquí se ve el tipo de relación que había entre los esposos, cómo se manejaban desde entonces, con qué confianza, en donde una relación entre los esposos pues debe ser de confianza en asuntos tan importantes como el dónde van a vivir y todos los aspectos cotidianos, ¿sí?, acerca de su vida en matrimonio. Aquí vemos que Axa pidió un campo a su padre. Axa tuvo esta misma confianza que también su padre tuvo, recordemos, cuando finalmente se acercó con Josué y le recuerda, ¿verdad?, la promesa que Dios hizo por la fidelidad que mostraron ellos dos cuando le dijo el Señor que a Caleb le daría tierra en la tierra prometida. Así es de que el mismo carácter hereda la hija, y es así como con esa misma confianza le pide al padre, y el padre le entrega a fuentes de agua, tierras en donde podrían ellos sustentarse con agua. Aquí notamos pues esta actitud, ¿no? La confianza que debe haber entre la familia, entre los esposos, entre los hijos, ¿sí? Y bueno, siempre que es posible que los padres apoyen a los hijos, por supuesto que debe ser así. De hecho, es importante
que esto se haga, pero por amor. Esto es también muy importante, ¿sí? Eh, que no en un momento dado podríamos considerar que Caleb se vio como que obligado, porque no lo expresa de esa manera en la escritura, sino lo hizo por amor. Así es de que, pues bueno, es un aspecto importante que, por supuesto, eh, quizás no podría yo decir que debemos de aprender la escritura porque es algo natural que todo padre tiene para con sus hijos, ¿sí? El asunto es que se entienda que no hay un compromiso, no hay una obligación de, sino es precisamente por amor. Y los hijos en un momento dado deben manifestar gratitud, respeto, honra, en fin, para con sus padres. Dice el verso 16, y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá, la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev cerca de Arad, y fueron habitados con y habitaron, perdón, con el pueblo. Fíjate, esta ciudad de las palmeras, como se describe, es otro nombre con el cual se le conoce a Jericó en las escrituras. Sin embargo, por la ubicación geográfica que se describe en el pasaje, se dice que al parecer se trata de otra ciudad que, según la opinión de algunos comentaristas, que no es propiamente Jericó, sino que de acuerdo a la ubicación geográfica, se trata de otra ciudad. Pero bueno, solo como comentario. Los eneos se fueron allí, ¿sí? De allí a Arad, una ciudad fuera del desierto judío y al oeste de Masada y del Mar Muerto. Cefat tampoco está muy lejos de allí, y Gaza y Ascalón estaban de ida hacia la costa y después se convirtieron en fuertes palestinos finalmente. Eh, es eh, una zona importante ahí territorial. Dice, continuamos en el verso 17. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y el Señor estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Aquí el verso 19 nos aporta un cambio drástico, un cambio drástico. ¿Por qué? Porque fíjate que hasta acá dice, el Señor estaba con Judá, permanecía con Judá, pero no dice que Judá haya hecho algo como para que Dios ya no estuviera con ellos. O sea, es decir, hasta ese momento Judá pudo haber continuado, no importaba que estos enemigos tuvieran carros errados, como dice, tuvieran un ejército poderoso. ¿Por qué? Hemos visto en todo el recorrido de las escrituras que Dios siempre hizo maravillas, siempre se manifestó de forma sorprendente, milagrosa, inexplicable a la mente natural del hombre, con todo el propósito de cumplir fielmente su palabra y de respaldar a su pueblo. Así es de que no había motivo para que no continuara respaldándolo. Sin embargo, aquí dice la escritura, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos. ¿Por qué causa? Porque tenían carros cerrados. Aquí la pregunta es si realmente no pudieron echar a los cananeos que habitaban en los llanos. Por muy impresionante que pudo haber sido la victoria de Judá, aún así se describe que no pudieron echar a los cananeos de los llanos por causa de estos carros cerrados. Lo extraño es que en muchos pasajes de las escrituras Dios siempre estuvo delante de Israel para luchar por su pueblo. De hecho, el pueblo, los líderes de Israel, llegaron a la convicción
de que Dios era el comandante en jefe en todas sus guerras. Era Dios quien peleaba y era Dios quien ganaba sus batallas, no ellos por ellos mismos. Entonces aquí lo que vemos, este aparente impedimento, nos habla de una actitud ya del pueblo, de la tribu de Judá, específicamente. Pero esa actitud también permeó a las demás tribus finalmente, porque hicieron lo mismo después. Qué importante entonces es entender esto y te voy a explicar por qué. Porque recordemos que en el aspecto espiritual, el propósito de estudiar todos estos pasajes, todos estos capítulos, estos libros del Antiguo Testamento, entonces donde se describen batallas, posesiones, guerras, etcétera, todo tiene que ver con el aspecto espiritual del bien y del mal. Siempre. Entonces, por eso, desde un principio yo les comentaba que era muy importante, es muy importante que estos libros, este libro, específicamente el libro de los jueces, le pongamos mucha atención. ¿Por qué? Porque recordemos que la conquista de la tierra prometida siempre fue, siempre fue, es como lo vemos, como lo debemos de ver, es la conquista de la vida eterna. Es decir, estamos en este proceso, ¿sí? Hoy tenemos una vida que puede durar, no sé, unos años, los años que Dios permita que estemos en este mundo físico, pero es solo un proceso, es un paso hacia algo más importante, hacia algo que se nos ha prometido y es la vida eterna. Es justo la analogía que podemos entender acerca de la conquista de la tierra prometida. Y vemos cómo es que finalmente Dios cumple su promesa, pero es el hombre quien finalmente comienza a negociar con el pecado, comienza a negociar con si realmente cumple lo que Dios ha dispuesto o si comienza a poner sus propias reglas, como ha estado sucediendo durante muchos años. Y una y otra cosa determina si finalmente Israel va a quedarse con la tierra prometida o si finalmente va a ser echado de la tierra por Dios mismo, que sería en su caso el fin el camino hacia la muerte eterna, lo contrario a la vida eterna, después de la resurrección, después del regreso del Mesías. Entonces aquí es importante entender esto, por esa razón hago hincapié en este cambio de actitud que está teniendo Judá. No es el Señor, es Judá finalmente quienes están teniendo este cambio de actitud. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 4, ¿sí?, de este mismo libro de los jueces, en donde se describe que Débora, ¿sí?, recibió una estrategia de guerra para derrotar a Jabín, un rey cananeo, que también tenía carros errados y fueron derrotados por el Señor. Entonces, no hay pretexto, de manera que no hay pretexto para que Judá haya pretextado haya visto como una imposibilidad para derrotar a estos cananeos de los llanos que se encontraban en los llanos. Pues en realidad no tuvieron fe, la fe necesaria para confiar en el Señor. Si nuestras luchas son espirituales, lo que aprendemos en este pasaje es que cuando un creyente no tiene la capacidad de dejar todo aquello que sabe que no es correcto delante de Dios, en algún momento de su batalla dejará de pelear y no va a lograr el propósito que se ha decidido a alcanzar. Pero no porque Dios no haya sido fiel,
sino porque aquel creyente habrá dejado de confiar plenamente en el Señor. Y ese es el propósito de estas enseñanzas. Nosotros no podemos confiarnos, no podemos bajar la guardia. Pablo fue muy categórico en ese tema cuando dijo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra las huestes celestiales. Está hablando de una lucha espiritual, una lucha que físicamente tú no vas a poder confrontar. Y esto significa que si tú no estás preparado en el espíritu y no has adquirido la fortaleza del espíritu, la fortaleza necesaria y la determinación para cumplir tu propósito hacia la vida eterna, te va a suceder lo mismo. Vas a sufrir la misma suerte que sufrió Israel en cada una de sus tribus, como lo vamos a ver en este libro de los jueces. Finalmente se mezclaron, finalmente se olvidaron del Señor y fueron conquistados. No ganaron, no le ganaron al mal. Es lo mismo. Tú no vas a poder ganarle al pecado si comienzas a coquetear, a ser débil y a comenzar a considerar que hay cosas que no son tan malas, que quizás las puedes manejar, que quizá, o sea, ya comenzaste a poner tus propias reglas, ya comenzaste a llamarle al pecado de una forma diferente, como hoy en día está sucediendo, ¿no? Con mucha ligereza se habla de determinadas circunstancias que son claramente pecado ante los ojos de Dios y que deben ser claramente pecado ante tus ojos, pero por conveniencia, por temor, porque eres cobarde, por lo que sea, finalmente comenzaste ya a ceder en tu propósito de santidad y comenzaste quizás ya a ver de forma diferente, no tan malo quizás, el pecado. Regresamos al Jueces 1, verso 20. Dice, y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, como lo prometió, aquí de lo que estábamos hablando hace un momento, ¿sí? Y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Y aquí, bueno, la victoria de Caleb sobre los hijos de Anac es una clara referencia de que la confianza, que es la fe en el Señor, es lo que hace la diferencia en la lucha de nuestras batallas. Verso 21. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Bueno, la tribu de Benjamín finalmente fracasó en echar a los jebuseos y por lo tanto vivieron en un peligro militar y espiritual constante. Y eso sucedió con las demás tribus que finalmente dejaron de cumplir con el mandamiento de echar a los cananeos de la tierra que se describe en el capítulo 23 del libro de Josué. Dice el capítulo 23 de Josué, ahí a partir del verso 4, fíjate cómo se describe, he aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el más grande, hacia donde se pone el sol. Y el Señor vuestro Dios las echará de delante de vosotros, aquí está la promesa, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como el Señor vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que os han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas al Señor vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado el Señor delante de vosotros grandes y fuertes naciones
y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Imagínate nada más, después de esta gran promesa, cómo fueron a ceder las tribus de Israel. ¿Cómo fue que finalmente decidieron no echar definitivamente a los cananeos? Terrible. Si Jesucristo es quien está contigo, con nosotros, hoy en día, ¿cómo puede ser que finalmente haya quienes se debiliten en su fe? Teniendo la seguridad de que el Señor estará con nosotros, de que somos fuertes por Él. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Tenemos la promesa ratificada, confirmada en la vida y obra de Jesucristo. No tenemos excusa para ceder. Ninguna excusa. Así es de que el camino está trazado y la promesa está dada y lo único que tenemos que hacer es cumplir con el mandamiento, esforzarnos en seguir el camino establecido por el Señor y no desviarnos ni a derecha ni a siniestra. No hay pretexto para lo contrario. ¿Perdón? Sí, para no desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Dice el verso 22, también la casa de José subió contra Betel y el Señor estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les dijo, y él les mostró la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz. Y ese es su nombre hasta hoy. Esto es muy parecido a lo que sucedió con Rahab, ¿recuerdan? Como que fue lo que sucedió con Rahab y su familia. Es lo mismo, este hombre ayudó a Israel para cumplir su objetivo de herir a la ciudad de Betel y aquel hombre vivió junto con su familia, fue liberado por Israel. Dice el verso 27, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán. Fíjate cómo es que las tribus, las otras tribus hicieron lo mismo finalmente. Dice, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Alblam y sus aldeas, ni a los habitantes de Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, ¿qué dice? ¿Los echaron? No. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? Hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. ¿Qué sucedió aquí? Dijo Israel, pues ahora pongo mis propias reglas a mi conveniencia y voy a ganar dinero. Voy a sacarle provecho mejor al pecado. ¿Realmente tú crees que estarían en la posibilidad de que esto les resultara para siempre? Por supuesto que no. Una vez más, tú no puedes luchar contra el pecado una vez que le das entrada, que convives con él. No puede ser. Tienes que erradicarlo completamente de tu vida. Tienes que erradicarlo completamente de tu vida. De otra manera te va a ganar. ¿Qué fue lo que sucedió con las tribus? Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Las tribus de Israel comenzaron con mucha fe a tomar la tierra prometida. Sin embargo, después de la muerte de Josué,
se conformaron con hacer a los cananeos tributarios. Esto en el aspecto espiritual podríamos visualizarlo como el hecho de llegar a hacer concesiones con nuestros pecados. El problema es que tarde o temprano seremos vencidos por nuestro pecado. Y en el caso de los israelitas, quizás no fueron vencidos militarmente, porque dice la escritura que se sintieron fuertes. Sí, pero en lugar de echarlos, los consintieron. Y militarmente no fueron vencidos, pero sí fueron vencidos en la fe. Literalmente. Fueron vencidos en el aspecto más importante de sus vidas, en la fe, en la fidelidad al Señor. Verso 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. La tribu de Zabulón consideró que con hacer tributarios a los cananeos, pues estaría resuelto su objetivo para que una vez, pues como vemos que el hombre buscaba hacer las cosas a su propia manera, una vez más, bajo su propio albedrío, dejando de lado el mandamiento divino, pero las cosas pues no salieron como ellos pensaban, porque muchas veces Josué se los advirtió, no podrían ellos servir a Dios y a los dioses ajenos, y el hecho de decidir hacer tributarios a los cananeos, en lugar de echarlos de la tierra, era una actitud de idolatría, la misma actitud en la que cayó el rey Saúl en su momento. Decidieron hacer su propia ley, las cosas a su propia manera. Primer libro de Samuel, capítulo 15, a partir del verso 20. Vamos a recordar esto solamente para que ustedes entiendan por qué estoy hablando de idolatría. Nada más y nada menos que lo dijo el propio profeta. Se lo dijo al rey de Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 15, a partir del verso 22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Quizás si tú estás escuchando por primera vez este mensaje, no te quede muy claro el tema de la idolatría, porque quizás hasta este momento de tu vida has conceptualizado el tema de la idolatría con adorar imágenes, venerarlas, es un aspecto solamente. El peligro más radical de la idolatría se encuentra en la actitud del hombre de hacer su propia voluntad. Y esto tiene que ver con un aspecto que ha desarrollado, con un aspecto de la naturaleza misma del hombre. Y por esa razón, Moisés insistió en su momento al pueblo, siempre le insistió para que permaneciera en el camino obedeciendo al Señor. ¿El hombre tiene libre albedrío? Por supuesto que sí. Todo hombre tiene su libre albedrío, pues es una capacidad natural de toda persona. El punto es si decides usar tu libre albedrío o decides someterte a la voluntad de Dios. Eso es todo. Esa es toda la diferencia. Y es justo eso lo que motivó todo el tiempo
la exhortación de Moisés, todo el tiempo la exhortación de Josué, todo el tiempo la exhortación que hicieron los profetas, toda la confirmación de la promesa que vino a ser Jesucristo, la enseñanza y la exhortación para permanecer en el bien, la enseñanza de los apóstoles, que incluso dieron su vida con tal de dispersar el mensaje de las buenas nuevas, que implicaban, por supuesto, una actitud por parte del hombre en respuesta a la voluntad de Dios. Todo lo contrario a lo que siempre, a todas esas exhortaciones siempre ha implicado idolatría. ¿Por qué idolatría? Porque el aspecto más sustancial de la idolatría tiene que ver con hacer lo que el hombre decide hacer por sí mismo. Considerar, cuando el hombre considera que lo que él decide por sí mismo es lo mejor, incluso mejor que lo que Dios ha decidido. Y muchas veces en contra. Ese es el aspecto más elemental y esencial de la idolatría, y eso se dispersa en aspectos más, pues mucho más terribles después. Verso 31, regresamos a Jueces 1, verso 31, tampoco hacer arrojo a los que habitaban en Acó, ni a los que habitaban en Sidón, en Halab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró a ser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Jerez, en Ajalón y en Saablim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. Así es de que existe una peligrosa y seductora forma de pacifismo en la vida de los creyentes que ignoran la realidad de la batalla espiritual, de la cual advierte el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, porque esa advertencia se refleja como una analogía en el libro de los Jueces. Esa actitud pasiva del creyente ante el pecado felizmente hará la paz con el diablo, sin ningún problema. Una paz que pareciera que le habla al oído al creyente débil y le dice: no voy a herir tus intereses si me dejas permanecer en paz. Es el demonio mismo hablándole al oído al creyente, diciéndole sutilmente: no voy a perjudicarte en ninguna manera si permanezco en paz donde estoy. Sin embargo, esta actitud de rendición espiritual jamás va a ser aceptada por el Señor. Pablo dijo una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo, porque no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así,
después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para tener las flechas encendidas, para detener las flechas encendidas del diablo. Póngase la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí, dijo Pablo. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, dijo Pablo, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. Amén. Señor bendito, gracias por esta oportunidad de que nos das para hablar tu palabra, por la oportunidad de tener la valentía de hacerlo, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, porque nos has prometido que sin importar las consecuencias de hablar la verdad, tú estarás con nosotros en todo momento, Señor. Confiamos en ello. Gracias, bendito Señor, porque los tiempos que vienen son tiempos difíciles, tiempos en los que el diablo se ha fortalecido, porque tú lo has permitido, sí, pero porque también nos has dado la fortaleza necesaria a los que hemos decidido seguirte, Señor. Y es de esa manera como ha comenzado esta separación entre unos y otros. De manera que lo único que podemos hacer es darte las gracias, Señor, por esta gran oportunidad que nos das. Pero también te rogamos que nos dé la fortaleza para continuar firmes, sin fluctuar, convencidos de que el camino que hemos tomado nos llevará a ti, Señor, que es a donde queremos estar. Gracias por esta oportunidad, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.